Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que de verdad es corto, pero Pero que golpea. exacto, que golpea con fuerza. Es uno de esos que, una vez que lo lees, es difícil de sacar de la cabeza. Sí, se te queda. Plantea una idea que, de entrada, bueno, puede sonar hasta radical, ¿no? Bastante, sí. La idea de que la reproducción, algo que consideramos un acto, no sé, súper íntimo, personal, Un derecho casi. un derecho incuestionable, claro, pues el texto dice que es en realidad el evento de mayor impacto colectivo que existe. Y el argumento es que lo estamos tratando con una ligereza que ya no nos podemos permitir. Es que pone el dedo en una contradicción que todos sentimos, me parece, aunque no sepamos bien cómo nombrarla. A ver, ¿cómo así? Por un lado, todos queremos sociedades que funcionen, que sean justas, seguras, estables. Anhelamos un cierto orden. Claro, es lo esperable. Pero por otro, el texto pregunta, ¿qué pasa si el punto de partida de todo eso, o sea, la formación de los nuevos individuos que van a sostener esa sociedad, se deja al azar, a la pura intuición y a un conjunto de creencias que quizás ya no aplican en el mundo de hoy? Y justo ahí es donde queremos meternos hoy, en esa tensión, Exacto. porque el texto arranca con una afirmación que es contundente. Dice que vivimos en un estado persistente de desorden. Y no se refiere al caos en las calles. No, no, es algo más profundo. La causa que propone es que intentamos construir enormes y complejas estructuras sociales sobre cimientos individuales que son cada vez más frágiles. A ver, empecemos a desempacar esto, porque es una premisa muy, muy fuerte. Es fuerte, sí. Y es clave entender a qué se refiere con desorden. Como decías, no habla de anarquía. Habla de un sistema que gasta una cantidad de energía y recursos monumental en reparar daños, En gestionar crisis. en gestionar crisis, en contener problemas que, según el autor, podrían haberse prevenido en la raíz. La analogía que usa es clarísima. La de la casa. Esa misma. Es la diferencia entre construir una casa sobre roca firme o construirla sobre arena en la orilla del mar. Gastamos fortunas construyendo muros de contención cada vez más altos, en lugar de cuestionarnos si construimos en el lugar correcto desde el principio. Esa analogía es muy potente, porque implica que no solo estamos reparando daños, sino que sabíamos que iban a ocurrir. Es casi como una negligencia planificada. Exacto. Y esto conecta perfecto con la primera gran idea del texto: el fin de las excusas. Todos hemos oído, y seguro que hemos dicho alguna vez, la frase: es que a nadie le enseñan a ser padre. Un clásico. Es un clásico. Una especie de consuelo colectivo. Una absolución anticipada. Como, si nadie sabe, nadie es realmente culpable. Exacto. Pero el texto va directo a la yugular de esa idea. Dice, y cito, hoy ya no es del todo cierto. Y ahí se pone fascinante. Ahí se pone fascinante, pero, a ver, seamos honestas. ¿Realmente se puede aprender a ser padre en un libro? ¿No hay una parte enorme de esto que es instinto, amor, la experiencia del día a día? Absolutamente. Y el texto no lo niega para nada. No está diciendo que existan manuales de instrucciones infalibles o que el amor no sea el motor principal. El punto es otro. ¿Cuál? Es que el conocimiento que hemos acumulado como especie sobre desarrollo humano, sobre cómo funciona el cerebro, el impacto del trauma, la regulación emocional, es abrumadoramente mayor que hace 50 años. Ya no navegamos a ciegas. Dame un ejemplo práctico. Pensemos en algo tan básico como un berrinche infantil. Claro. Antes la respuesta era ignorarlo, castigarlo, o simplemente esperar a que pasara. Exacto. Hoy, gracias a la neurobiología, entendemos que el cerebro de un niño pequeño está literalmente secuestrado por la emoción, que su corteza prefrontal no tiene aún la capacidad de razonar. Y que lo que necesita no es un castigo. No, lo que necesita es la ayuda de un adulto para calmar su sistema nervioso. Eso es conocimiento aplicado. No es un manual, es un principio fundamental sobre cómo se estructura un cerebro sano. Y ese tipo de conocimiento que antes no existía, hoy está disponible. Por eso dice que la vieja excusa ya no se sostiene. Entiendo. O sea, no es tener un guión, es tener un mapa. Y eso cambia la perspectiva por completo.
Hay una frase en el texto que creo que lo resume a la perfección. A ver. Tener hijos no es cuidar a un niño, es estructurar a un ser humano que será adulto. La diferencia de enfoque es brutal. Brutal. El objetivo no es solo superar la etapa infantil, es construir la base para los 70 años que vienen después. Esa es la médula del asunto. El afecto y cubrir necesidades básicas, digamos, alimento, techo, son la condición necesaria, sí, pero ya no la suficiente. Claro, las dimensiones emocionales y cognitivas, si se descuidan, dejan lo que el autor llama marcas profundas y un daño persistente y aprendido. Y esto es crucial, es un daño que se aprende, se internaliza. Y se transmite. Y muy a menudo se transmite a la siguiente generación. No por maldad, sino porque es el único modelo que se conoce. Y si el conocimiento ya no es una excusa, como acabas de explicar, entonces la responsabilidad se vuelve mucho más personal. El texto parece sugerir que las preguntas que nos hacemos antes de tener hijos están, bueno, completamente desenfocadas. Totalmente. Nos obsesionamos con el dinero, que es importante, claro está, pero ignoramos casi todo lo demás. Nos detenemos en la logística, pero no entramos en la arquitectura del ser humano que se va a construir. Totalmente. El texto lanza unas preguntas que son, incómodas. Las voy a leer despacio. Vale. ¿Quién soy genéticamente? ¿Qué información, qué predisposiciones transmitiré? Luego, ¿tengo las herramientas emocionales y psicológicas para preparar a alguien para un mundo cada vez más complejo e incierto? Esa es dura. Y esta última es, para mí, la más dura de todas. Mi historia personal, mis propias heridas, serán una ayuda o un obstáculo en esa tarea. Te soy honesta, al leerlas, la primera reacción es un poco defensiva. Uno piensa, ¿quién podría responderlas todas con un 10? Dan un poco de vértigo. Mucho. Dan vértigo porque nos obligan a mirarnos a nosotros mismos de una forma radicalmente honesta. Pero si conectamos estas preguntas con el panorama general, el texto argumenta que son vitales para la salud de la sociedad. ¿En qué sentido? Lo dice sin rodeos. La cooperación, quizá la herramienta evolutiva más importante que poseemos, no emerge del abandono ni del trauma crónico. ¡Wow! Lo que está diciendo es que la capacidad de una sociedad para resolver problemas, para innovar, para mantener la cohesión, depende directamente de la salud psicológica de sus miembros. Y esa salud se forja, o se rompe, en los primeros años de vida. Claro, y aquí es donde inevitablemente surge la gran objeción, que el texto anticipa muy bien. La excepción. El contraargumento de la excepción. Todos conocemos a alguien que viene de un entorno familiar terrible, destructivo, y que es una persona maravillosa, funcional. Que rompió el ciclo. Que rompió el ciclo. Esos casos existen y son inspiradores. ¿No es un poco pesimista descartarlos como simple fe? Es una pregunta muy pertinente, y el autor no niega la existencia de esas personas. La reconoce como, testimonios increíbles de la resiliencia humana. Entonces, ¿cuál es el problema? El punto que hace es diferente, es una cuestión de escala. Y cito, construir sistemas sociales basados en excepciones no es realismo, es fe. No se trata de quitarles mérito, sino de preguntarnos si es sensato diseñar el futuro de una sociedad esperando que la mayoría de la gente sea un héroe. Es como diseñar la seguridad de los coches pensando que todos los conductores son pilotos de Fórmula 1. Exactamente esa es la lógica. Los sistemas, las políticas públicas, las estructuras sociales deben diseñarse para la norma, para lo probable, no para la excepción milagrosa. Claro. Apostar a que cada niño criado en un entorno de carencia afectiva o violencia se convertirá en un adulto funcional por arte de magia es, según el texto, ignorar décadas de evidencia. Es cerrar los ojos, tirar los dados y esperar tener suerte. Una y otra vez. Y esta idea de no apostar a la suerte nos lleva al terreno más pantanoso y controversial del texto. Porque aquí es donde a mucha gente se le ponen los pelos de punta. Sí, aquí entramos en lo complicado. La palabra responsabilidad, cuando se aplica a la reproducción, y ni hablemos de regulación, nos hace pensar de inmediato en distopías, en control estatal. En eugenesia, en escenarios muy oscuros. Es una reacción casi automática y completamente comprensible por el peso de la historia. Por supuesto. Sabemos a dónde pueden llevar esas ideas cuando se pervierten. Pero el texto trata de desactivar ese miedo proponiendo un paralelismo.
Argumenta que ya regulamos, y de forma muy estricta, muchísimos aspectos de nuestra vida colectiva, y lo aceptamos como algo normal. Entiendo la analogía con la seguridad vial o la producción de alimentos. No puedes vender comida en mal estado ni conducir a 200 por hora en la ciudad. Pero, ¿no hay una diferencia fundamental aquí? A ver, Regular cómo conduces afecta directamente la seguridad física de los demás de forma inmediata. La crianza de un hijo se siente mucho más personal, privada. ¿Realmente se puede comparar? esa es la objeción clave, y el texto la aborda de frente. La respuesta que propone es que el impacto de una crianza dañina, aunque no sea tan inmediato como un accidente de tráfico, es igual o más profundo a largo plazo, para la sociedad. Y aquí introduce un concepto crucial. ¿Cuál? No habla de buscar individuos ideales o purezas genéticas. Habla de una funcionalidad mínima. ¿Qué significa exactamente funcionalidad mínima? Suena muy técnico. En la práctica, significa reconocer que aunque no existe una condición perfecta para criar a un hijo, sí existen condiciones que son claramente insuficientes. Ok, el autor lo plantea así. No se trata de que todos los padres sean psicólogos expertos, sino de aceptar que no cualquier condición es suficiente para formar seres humanos capaces de convivir. Capaces de cooperar y sostener estructuras comunes. Exacto. No hablamos de crear genios, sino de asegurar que una persona tenga la capacidad básica de manejar la frustración sin recurrir a la violencia, de formar vínculos estables, de sentir empatía. Las piezas fundamentales del software social. Justo. Sin ellas, el sistema no funciona. Es un umbral de funcionalidad, no un estándar de perfección. De acuerdo. Es un argumento sobre mínimos, no sobre máximos. Y si no estamos asegurando ni siquiera esos mínimos, ¿qué estamos haciendo en su lugar? El texto dice que, como sociedad, nos hemos vuelto expertas en llegar tarde. Muy tarde. Creamos instituciones gigantescas y carísimas, justicia, policía, asistencia social, salud mental, que son por supuesto necesarias, pero que el texto califica de insuficientes. Insuficientes porque todas ellas son reactivas. Llegan cuando el daño ya está hecho. Claro. Son los equipos de limpieza después del terremoto, pero no hacen nada para reforzar las estructuras de los edificios antes de que tiemble. Actúan sobre la consecuencia, nunca sobre la causa. Y en este punto el texto lanza una de sus frases más demoledoras. Dice, nos resulta menos perturbador castigar a adultos que cuestionar las condiciones bajo las cuales fueron formados. Uf. Esa frase es un golpe directo. Es como si admitiéramos que nos sentimos más cómodas construyendo cárceles que invirtiendo en desarrollo infantil temprano. Preferimos el castigo a la prevención. Y esa preferencia, según el autor, nos encierra en un ciclo vicioso perfecto. Una trampa. Una trampa de 3 pasos que se repite sin fin. Corregir después, justificar antes, repetir siempre. A ver, desglósalo. Primero, corregimos el daño cuando ya es un problema social visible, un crimen, una adicción. Segundo, justificamos las condiciones que lo originaron, escudándonos en que la reproducción es un derecho absoluto, un territorio sagrado. Y tercero, Al no cuestionar nunca esa justificación, garantizamos que el ciclo se repita en la siguiente generación. Es una rueda de hámster. Nos quejamos del resultado, pero nos negamos a mirar el proceso. La conclusión del texto en esta parte es brutal. Mientras sigamos tratando la reproducción como un territorio protegido por mitologías morales que ya no se sostienen, estamos condenados a apostar al azar y luego condenar el resultado. Es una crítica a una concepción de la libertad que se ha confundido, me parece, con la evasión de la responsabilidad. La libertad de tener hijos se convierte, en la práctica, en la libertad de no tener que pensar en las consecuencias profundas que ese acto tiene. no solo para el individuo que nace. Exacto, sino para todo el tejido social al que se va a incorporar. Entonces, si tuvieras que destilar la idea central de todo este análisis, el gran llamado a la acción que hace este texto, ¿cuál sería? Yo diría que es una invitación urgente a un cambio de paradigma, a dejar de ver la libertad como una ausencia de límites y empezar a verla como la capacidad de tomar decisiones conscientes, informadas, sobre actos con consecuencias colectivas. Dejar de pensar en la reproducción como un evento privado y aislado, y empezar a entenderlo como lo que es, el primer y más fundamental acto de construcción social.
Y la conclusión lógica de ese argumento es tan simple como potente. El texto la resume en una frase final. Sin responsabilidad previa, no hay orden posible. Ahí está todo. Toda esa estabilidad social, esa cooperación, esa justicia que decimos anhelar, no pueden aparecer por arte de magia si la materia prima, los individuos, se forman en condiciones de azar y negligencia. No puedes esperar un edificio sólido si te niegas a inspeccionar los cimientos. Es, en el fondo, una llamada a la coherencia. Coherencia. Me gusta esa palabra para resumirlo. Si queremos un resultado específico, una sociedad funcional, tenemos que ser serios y rigurosos con el proceso que lo genera. Y esto nos deja, creo, con una última reflexión para llevarnos. El pensamiento final para que nuestra audiencia se quede masticándolo. Exacto. El texto tiene la valentía de meterse con un tema casi tabú, las condiciones en las que formamos a las nuevas generaciones. Sí, Pero si aplicamos esta misma lógica, esta disposición a cuestionar lo intocable y a examinar las bases sobre las que construimos nuestro orden, ¿qué otras áreas de nuestra vida colectiva, quizás en la economía, en la educación, en cómo entendemos la democracia, estamos sosteniendo con mitologías morales que, aunque alguna vez tuvieron sentido, ya no se corresponden con el conocimiento que tenemos del mundo? ¿en qué otros ámbitos cruciales estamos, como dice el texto, apostando al azar y luego condenando el resultado? Esa es la pregunta.